Ahora sí, los libros de estoicismo yo los divido en teóricos, en prácticos, en los libros clásicos y en libros que no son de estoicismo, pero sin embargo tienen pensamientos bastante estoicos que podemos aplicar en nuestro día a día. Y bueno, de los libros clásicos siempre recomiendo los mismos: Meditaciones de Marco Aurelio, Sobre la brevedad de la vida de Séneca y Manual de Epíteto. El primero, las Meditaciones de Marco Aurelio, es su diario personal. Es la consecuencia de Marco Aurelio sentarse día tras día para escribirse a él mismo pensamientos sobre la humildad, que solo era un hombre más, que no se preocupara por su popularidad ya que igual iba a morir, y muchas cosas más. Sin duda es un libro muy bueno, léanlo. El segundo, Sobre la brevedad de la vida de Séneca, es un libro donde Séneca reflexiona sobre el tiempo. Para Séneca no es que tenemos poco tiempo de vida, sino que desperdiciamos muchísimo. Y bueno, en el libro van a haber pensamientos bastante interesantes que realmente los van a hacer incluso hasta más productivos. Van a empezar a preocuparse por el tiempo, que al final es lo único que tenemos. Y bueno, el último es el Manual de Epíteto, que ni siquiera fue escrito por Epíteto, fue escrito por uno de sus discípulos, donde nos resume las ideas principales del filósofo. Y básicamente la idea principal que hay dentro de Epíteto es que la felicidad consiste solamente en enfocarnos en aquellas cosas que podemos controlar. Para todo lo demás, Epíteto decía que debemos ser completamente indiferentes. Y a lo largo de todo el libro, el filósofo nos explica eso. Aparte de esos tres libros clásicos que son muy buenos y son fundamentales para todo el mundo, entiendo que para muchos es difícil leer libros de hace 2000 años de existencia, que es muy complicado, pero no, créanme, son muy fáciles de entender, cualquiera puede hacerlo y ni siquiera se necesitan conceptos avanzados de esta filosofía para entenderlos. Y además les voy a recomendar otros dos libros clásicos. Uno es la Apología de Sócrates. Sócrates es anterior a los estoicos. Sin embargo, los estoicos, cuando comenzaron a desarrollar su filosofía, se inspiraron en Sócrates, por lo tanto lo debemos leer. En este caso, la Apología de Sócrates es un relato de su muerte. Recordemos que al filósofo lo juzgaron por sus ideas y él fue un juicio donde había más de 500 personas, y el discurso que él utilizaba para defenderse tiene aspectos bastante estoicos. Ahí observas la concepción de la muerte que tiene Sócrates. Para él la muerte es simplemente algo que no sabemos, no es ni un bien ni un mal, porque, para ver, ningún muerto ha venido a decirnos cómo es la muerte, y ningún vivo, como no ha muerto, tampoco nos puede decir. Por lo tanto, es algo que no sabemos, y es bastante interesante realmente cómo Sócrates maneja todo eso. Y bueno, luego de entender los libros clásicos, nos vamos a los libros teóricos. El primero que siempre recomiendo es ¿Qué es la filosofía antigua?, de Pierre Hadot, que es un libro bastante interesante, ya que el autor tiene la particularidad de que no se enfoca en tecnicismos ni teorías complicadas ni nada de eso, sino que nos los explica de una manera sencilla y acorde para todo el mundo. Él lo que hace es que nos da un recuento de todas las filosofías, comenzando desde los sofistas hasta Sócrates, después Platón, Aristóteles y después todas las filosofías helenísticas, y nos va explicando las diferencias que hay entre cada una de esas filosofías, y es bastante interesante. El segundo libro teórico que siempre recomiendo es Stoicism by John Searle, que lamentablemente ese libro está en inglés, no hay traducción en español como muchos de los libros de estoicismo. No les voy a obligar a que lean ese libro, ya que si leer filosofía en español es complicado, imagínense leerlo en un idioma que no es el tuyo. Pero para los que dominen el idioma se los recomiendo, ya que el autor nos hace todo un recuento del estoicismo, desde quiénes fueron los primeros estoicos, Zenón de Sitio, hasta, bueno, el estoicismo romano, Marco Aurelio, Séneca, después los neoestoicos, Justo Lipsio, Francisco Quevedo, Michel de Montaigne, hasta después que nos da los estoicos contemporáneos, y es bastante interesante. Y bueno, otro libro que recomiendo, que no es ni tan teórico, pero es bastante bueno, es El mundo de Sofía, que el autor nos hace un recuento también desde los sofistas hasta la actualidad, pero es una novela, lo cual lo hace bastante sencillo de entender, y si somos nuevos en la materia sería interesante leerlo, y así después nos vamos con otros libros que tienen más profundidad. De los libros teóricos nos vamos a los libros prácticos, que esos son mis favoritos. Los primeros, los que siempre recomiendo, son los libros de Ryan Holiday: Ego is the Enemy, The Obstacle is the Way y Daily Stoic. El primero, Ego is the Enemy, Ryan Holiday nos relata sobre el ego. El ego se ve reflejado en cada uno de los aspectos de nuestra vida, tanto si aspiramos a algo como si fracasamos en algo o si tuvimos éxito en algo. El ego va a estar ahí latente y nosotros debemos aprender a cómo combatirlo. El segundo es The Obstacle is the Way, que es un libro comprado por el equipo completo de los New England Patriots, donde el autor precisamente nos habla de cómo convertir los obstáculos en oportunidades.
Cada uno de los libros de Ryan Holiday tiene la particularidad de que están divididos en pequeños capítulos y en cada capítulo vendría a ser como una especie de ejercicio estoico donde nos cuenta una historia que tiene personas que lo han aplicado y cómo podemos aplicar ese principio en nuestras vidas. Y el otro de los libros es Daily Stoic de Ryan Holiday también, donde es un diario que tú lo vas siguiendo día tras día, donde Ryan Holiday nos da una frase de un estoico, nos las explica y nos dice cómo aplicar dicha frase el día de hoy o el día que sea. Y el cuarto libro clásico que siempre recomiendo es Cómo ser estoico de Massimo Pigliucci, que es un libro bastante interesante. El autor utiliza a Epíteto para darnos diferentes ejemplos del estoicismo, cómo aplicarlo, cómo hacían los estoicos ante tales circunstancias, y es muy bueno, léanlo. Esos fueron los libros clásicos. Ahorita voy con los libros que no son de estoicismo, pero contienen principios bastante estoicos que deberíamos aplicar en nuestro día a día. El primero de ellos es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, donde cuenta la historia de un hombre que sobrevivió 2 años en un campo de concentración de la Alemania nazi, y al salir él cuenta sus vivencias y te das cuenta que aún en las peores circunstancias el ser humano tiene capacidad de elección. Un libro muy bueno, personalmente es mi libro favorito. El segundo libro es Walden de Henry David Thoreau, donde el autor decide irse a los bosques a vivir. Estaba cansado de todo lo que sucedía en la vida y se fue al bosque, y estando ahí saca conclusiones bastante interesantes del tiempo que se parecen mucho a las de Séneca. Ojo, también hay que aclarar que Thoreau no es que era un loco que se fue a los bosques a vivir y ya. No, él era una persona muy inteligente, se graduó en Harvard y aparte de escribir Walden, escribió el libro Desobediencia Civil, que es el primer tratado de protestas pacíficas que existe. Estamos hablando de un libro que ha sido leído por personas como Gandhi y Martin Luther King. El tercero es El Club de la Pelea, es una novela muy buena, también es una película donde sale Brad Pitt, pero si pueden leer el libro es mejor porque así pueden analizar mejor cada uno de los pasajes. Es bastante interesante cómo el autor utiliza la lucha para explicarnos conceptos bastante estoicos que de alguna otra manera serían muy difíciles de entender. Cosas como el dolor y darse cuenta de lo que realmente es importante en su vida, y todo eso que lo lograba a través de la pelea son ejemplos bastante interesantes y bastante estoicos. Y bueno, el cuarto libro es La Ley 50 de Robert Greene. Recordemos que el autor también escribió Maestría, El arte de la seducción, Las 48 leyes del poder, y actualmente sacó The Law of Human Nature, pero no lo he leído y por eso no se los recomiendo. Y el punto es que Robert Greene es una de las personas que más promueve el estoicismo en la actualidad, y ese libro, La Ley 50, es donde más pasajes de estoicismo vamos a conseguir. Ese libro es la historia de 50 Cent, que es un rapero bastante famoso de hecho, pero más allá de quién es 50 Cent, él en cada uno de los capítulos lo relaciona con otro personaje de la historia, y muchos de esos personajes eran bastante estoicos. Y además la historia de 50 Cent es bastante interesante. Estamos hablando de un hombre que se crió en los barrios de Queens, donde le dieron 13 balazos en todo el cuerpo y logró, aún así, con todo eso, construir su propia industria discográfica. Y bueno, el último de ellos es un libro de emprendimiento, es The 4 Hours Work Week, la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, donde Tim Ferriss nos enseña sus consejos de emprendimiento, pero más allá de eso, él también reflexiona sobre el tiempo. De hecho, él cita a Séneca en muchas ocasiones. Y en la actualidad, Tim Ferriss también es uno de los mayores promotores del estoicismo que existe. Él llegó a hacer un TED Talk donde nos aconseja que debemos definir nuestros miedos antes que nuestros objetivos, y todo eso viene precisamente de ese libro, que por eso se los recomiendo. Y bueno, es todo por hoy, espero que les haya gustado mi selección personal de libros. Hay otros libros que también son muy buenos, donde hay pasajes de estoicismo, que son libros de estoicismo, pero no se los recomiendo ya que yo no los he leído y no les voy a recomendar nada que yo no haya leído. Por